¿Es así? El excedente del consumidor como medida del bienestar, o sea, estamos en este tema. ¿Okay? Una vez que hemos hablado de las categorías de valor, ¿cuántas categorías de valor hay? Dos grandes categorías, ¿no? El valor de uso y el valor de no uso. Hoy es 11 de marzo. Ok, entonces, primera categoría, el valor de uso. Tiene varias subcategorías, ¿no? Entonces decíamos, el valor de uso puede ser directo. Y a su vez el valor de uso directo puede ser para consumo o puede ser no consumo. Ejemplo de esto último, entonces decíamos la investigación, ¿no? Entonces, un investigador aprovecha, digamos, la existencia de un ecosistema para investigarlo, ¿no? Por ejemplo, un biólogo, ¿no? Para este tema del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Ha dejado al descubierto muchos ecosistemas una vez que han retrocedido glaciares, ¿no? O sea, la pérdida de glaciares ahora es campo fértil para los ecólogos, ¿no? Los biólogos también, puesto que al retroceder los glaciares quedan, como dije, quedan al descubierto una serie de ecosistemas, incluso se han hallado especies vegetales que se creían ya desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, es un campo fértil para esa disciplina. El investigador, entonces, recibe un beneficio de ese entorno porque le permite conocer más acerca del ecosistema o de los ecosistemas. Y por lo tanto, ese entorno, ese ecosistema que ahora se muestra gracias al retroceso de los glaciares, como dije, eh, genera un beneficio, ¿no? Por tanto, tiene un valor. Así como cuando adquirimos una casaca, ¿no? La casaca tiene un valor para nosotros, ¿ok? Y ese valor lo expresamos a través del mercado. Un segundito. El mercado, para el biólogo, ese ecosistema tiene también un valor y lo llamamos valor de uso directo, no consultivo, ¿no? Pero ese mismo ecosistema puede además cumplir una serie de funciones, ¿no? Entonces decíamos, hay valores de uso funcionales. Entonces, decíamos el valor indirecto, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de una serie de funciones, valga la redundancia, como el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, ¿no? Y como vimos, ese ecosistema también tuvo un valor opción, ¿no? Porque al retroceder el glaciar, ¿no? Permitió ya en un futuro, ya transcurrido un tiempo, ya en el presente, ¿no? Ya en el presente el glaciar retrocedió, pero en el pasado esa capacidad de generar nuevo conocimiento no existía, ¿no? Puesto que el glaciar estaba cubriendo el ecosistema, ¿no? Entonces, hay un valor opción. Yo creo que queda claro con el ejemplo, ¿no? Ese valor de uso futuro, entonces lo llamamos valor opción. Y siendo ya el presente, entonces sería valor de uso no consultivo. ¿Ok? Y hablábamos de los valores de no uso, que son un poco más complejos, pues. Tienen que ver con la existencia y el legado, ¿no? Entonces,
Cuando le asignamos un valor a algo, estamos dispuestos a pagar por ello, como la casaca de la que hablamos, ¿no? Entonces, igual, si le asignamos un valor a una especie para que no se extinga, ese valor es el valor de existencia. Si esperamos que su no desaparición genera un beneficio, genera una utilidad para nosotros. O si pensamos en términos de las generaciones futuras, decimos, bueno, su no desaparición, ¿no? Su existencia, entonces se convierte en un legado, en una herencia, en un valor de legado, ¿no? Pues fíjense como dentro de un mismo ecosistema hay diferentes categorías de valor, ¿no? Ese glaciar, al no retroceder, generaba o era capaz de proveer un valor opción, ¿no? La posibilidad de que a futuro el individuo, ¿no? Un individuo, un investigador, por ejemplo, satisfaciera una necesidad de conocimiento. Ese era un valor opción. Una vez que retroceden los glaciares, quedan al descubierto esos ecosistemas, entonces ya ese valor se transforma en un valor, como dije, de uso directo, no consultivo, ¿no? Mayor conocimiento acerca de esas especies, ¿no? Como dije, cuando retrocede el glaciar, queda el ecosistema al descubierto, e incluso especies que se pensaban desaparecidas, ¿no? Sobre todo especies vegetales, pequeños tipos de musgos, etcétera, se han encontrado, aun cuando pensaban que ya eran parte de la historia, ¿no? Entonces, eso es campo fértil para otras disciplinas como la ecología, ¿no? La biología, la, la ingeniería forestal, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tiene un valor para estos investigadores. Pero además el mismo ecosistema es un hábitat natural, puede proveer, por ejemplo, belleza paisajística y por lo tanto también genera un valor de uso indirecto o funcional. Y como vemos, puede haber una disposición a pagar para evitar que esas especies de musgos se extingan, desaparezcan. Entonces pueden haber programas de conservación para la, como su nombre lo dice, conservación y preservación de especies, no solo animales, sino, hablamos del oso de anteojos de ayer, ¿no? Pero también pueden haber programas de conservación vegetales, ¿no? Entonces, el mismo ecosistema provee valores de uso, valores de no uso, como el valor de existencia y el valor de legado, ¿no? Bueno, una vez que identificamos los tipos o las categorías de valor, entonces pensamos, ¿cómo vamos a valorar? Y ahí es donde entran las técnicas de valoración, que es lo que vamos a estudiar un poco más adelante. Pero para entrar a conocer esas técnicas, ¿no? Que no es una, son varias, que ustedes han visto el sílabo, tenemos que entender cuáles son los tipos de valor, pero también cómo vamos a medir ese valor, ¿no? O esos tipos de valor. Valor de uso, valor de no uso, ¿no? ¿Cómo los vamos a estimar? ¿Cómo los vamos a calcular? ¿No? Entonces, surgen una serie de conceptos, ¿no? Dentro de esos conceptos, el más conocido como medida del bienestar es el excedente del consumidor, ¿no? Excedente del consumidor. Pregunto, ¿todo claro? Bueno, eso estábamos hablando ayer, del excedente del consumidor. Antes de continuar, resumen, ¿no? Esto es un resumen de la clase de ayer. ¿Todos colocaron su asistencia? ¿Todos están presentes? ¿Alguien faltó? A ver, vamos a ver la asistencia. Voy llamando, ¿no? Pendientes. Hoy es 11. Ya se cierra el Moodle. Se encuentra Aguilar. Me dicen presente. Aguilar, Cecilia. A ver.
Presente. Utilicen el audio porque desde el Moodle, bueno, al menos que comparta el Moodle, pero para mí es más sencillo escuchar, ¿no? Simplemente me dicen presente o aquí. Alarcón, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Arroyo, Castellanos, buenas. Cotrina, Presente, profesor. Cubas, Presente, profesor. Duárez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Espinosa, Presente, profesor. Guarino, Presente, profesor. Manuel, Mata, Buenas tardes, profesor. Presente. buenas tardes. Paquillauri, Buenas tardes, profesor. Presente. buenas tardes. Pinares, Buenas tardes, profesor. Presente. buenas tardes. Omar, Lipomar, presente. Ok, ya. Ok. Tienes un inconveniente con el audio. Ok. Quispe, Presente, profesor. Ramírez, Silva, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Solís, Jennifer Solís, Buenas tardes. buenas tardes. Camila, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Villa, Presente, profesor. ok, listo. Gracias. Entonces, listo. Superado el tema, ¿no? Entonces hablábamos del excedente del consumidor como medida de bienestar y decíamos bien, el excedente del consumidor, sin embargo, no es la única medida del bienestar, ¿no? Sabemos que además tenemos medidas como el excedente equivalente, el excedente compensatorio y otras medidas, ¿no? Otras medidas de bienestar. Lo más sencillo es hablar del excedente del consumidor, pero tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas. Del excedente del consumidor hemos dicho que lo más sencillo es pensar en que hay una función de demanda y que el excedente del consumidor no es otra cosa que el área por debajo de la curva y sobre el nivel de precio, ¿no? A fin de cuentas, si adquirimos U o Q asterisco unidades al precio P asterisco, como su nombre lo dice, hay un excedente respecto al precio, ¿no? Que es lo que en términos del área S estamos dispuestos a pagar por sobre ese nivel de precio. Pero hay un inconveniente o varios inconvenientes de este concepto. Primero, que el precio no debe fluctuar de manera importante. Los cambios en los precios deben ser más bien marginales para poder estimar ese excedente del consumidor. Puesto que si los cambios son muy marcados, entonces observamos cómo se presenta esta paradoja, ¿no? Cuando hay una disminución del precio, ¿okay? La caída en el precio de P0 a P1 genera un ahorro que es el área B. O sea, a estas cantidades Q0 podemos adquirir
a un precio más bajo P1. Entonces, lo que ahorra el consumidor es B, ¿no? Este rectángulo. Pero si el precio inicial es P1 y el precio final es P0, entonces vemos que lo que está pagando con este nuevo precio genera, por lo tanto, una pérdida BCD. Entonces se genera una paradoja. Parece que se pierde más cuando aumenta el precio de lo que se gana con la caída. Entonces, para evitar esa paradoja, lo que se sugiere es resolverlo a través de cambios pequeños, cambios marginales en el nivel de precios, ¿no? Ya lo vimos, de manera que nos acerquemos, por ejemplo, entre el precio 0 y el precio 1, dividirlo en varios segmentos, generando una serie de áreas que se acercan a esa área por debajo de la curva de la demanda, que son las áreas sombreadas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Por ejemplo, vamos a verlo por ahí. Cuando cae el precio o aumenta el precio de un bien, el excedente o el cambio en el bienestar, digamos, solo viene representado por la demanda de ese mismo bien. No, y eso lo estamos viendo clarísimamente hoy día, porque hemos visto cómo una situación desfavorable respecto al acceso a un bien, que es el gas natural vehicular, el GNV, ¿no? Está afectando al precio de otros bienes. Entonces no podemos pensar en que el excedente del consumidor es una buena medida del bienestar si no asumimos múltiples precios en varios mercados, sobre todo cuando hay bienes relacionados, ¿no? Total, la pérdida de bienestar no solo viene dada por la disminución de la oferta de GNV, sino que también hay efectos por el aumento en los precios de los otros bienes, como el gas licuado y la gasolina, ¿no? O sea, ahí está súper claro el ejemplo de lo que les estoy diciendo. O sea, medir, por ejemplo, un aumento en el precio de P1 a P0 como única medida del bienestar está bien si el bien Q fuese un bien independiente, que no estuviese relacionado con otros bienes, pero no es la realidad. La realidad es que los bienes son complementarios y son sustitutos de otros, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entrar en un modelo un poquito más complejo, más ambicioso, digámoslo así, y es donde aterrizamos ayer. Necesitamos un modelo más formal para hablar del excedente del consumidor como medida de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta acá está claro, ¿no? Claro, el modelo sencillo del que venía hablando de una curva de demanda y lo que sabemos que representa el excedente del consumidor funciona bien en algunos escenarios, pero haciendo una serie de supuestos, ¿no? ¿Dónde coloco este tema? A ver, disculpen, acá. Ok. Entonces, como dice acá, el modelo más formal, creo que se ve, ¿no? El modelo más formal supone que la utilidad depende no solo de un bien, vamos a llamarlo X1, sino que depende de N bienes, ¿no? Ahí entonces es un vector de bienes de consumo, no un solo bien, ¿no? La utilidad se asume que tiene una serie de condiciones, características, pero entre ellas lo más importante que estamos viendo es que no es un solo bien el que influye en el nivel de utilidad del individuo. Hay N bienes, repito. Muchos de ellos son bienes complementarios, pero algunos son sustitutos. Entonces, como vemos, esa interrelación entre los mercados debe reflejar el cambio en el excedente del consumidor, ¿no? Si no, o se subestima o se sobreestima el bienestar, o la pérdida del bienestar, ¿no? Entonces, diríamos que, por ejemplo, con una disminución en la oferta de N, suponiendo que ese mercado fuese independiente de los mercados, entonces estaríamos subestimando la pérdida de bienestar, porque vemos que están perjudicándose otros mercados, otros bienes. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer un modelo más completo. Bien. Entonces, la curva de utilidad, la función de utilidad es continua, no decreciente, y entre otras condiciones, y se asume que se maximiza dada una restricción presupuestaria, ¿no? O sea, donde el nivel de ingreso, M,
está dado, es un valor. M representa entonces una restricción presupuestaria y por lo tanto lo que el individuo puede gastar en ese conjunto de bienes no puede superar a el nivel de ingreso, salvo que hagamos algunos supuestos adicionales como el ahorro o el desahorro, ¿no? Pero por lo pronto, suponiendo que no existe ahorro ni desahorro, el ingreso se dirige completamente a la compra, a la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Ese vector X, ¿no? Bueno, nada nuevo para nosotros en realidad. Entonces, el individuo maximiza su utilidad sujeto a esta restricción presupuestaria. Claro, pueden existir diferentes funciones, ¿no? Pueden haber funciones como tipo Cobb-Douglas, etcétera. Pero lo importante es que la forma funcional dependa de varios bienes y que está sujeta a la restricción presupuestaria, y a partir de esa maximización de esa función de utilidad podemos hallar lo que conocemos como funciones de demanda. Al menos podemos hallar las funciones de demanda ordinaria, también conocidas como demandas marshallianas, ¿no? Entonces, optimizando la función de utilidad, hallamos unas funciones de demanda que vamos a llamar X, ¿okay? La demanda de los bienes X, que a su vez es una función del precio y del ingreso, ¿no? Una función del precio, pero ojo, no es solo función de su propio precio, sino que recuerden que este es un vector de precios, porque así como hay un vector de bienes, también cada bien tiene su correspondiente precio. Entonces, muchos de esos bienes son, como ya dije, complementarios y otros son sustitutos. Lo que se espera por la ley de la demanda es que la relación entre X y el precio propio del bien sea inversa, ¿no? Pero, por ejemplo, si son bienes sustitutos, entonces ya sabemos que la relación es directa. O sea, a medida que el precio del bien X1 aumenta, la demanda del bien, perdón, del X2, la demanda del bien X1 también aumentará, porque son bienes sustitutos. Y es inversa para los bienes complementarios, ¿no? Y no aparecerá el precio de otros bienes si los bienes son independientes, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cómo podemos interpretar al mercado del gas natural vehicular con respecto a la gasolina? ¿Qué tipo de bienes son? ¿Son independientes? ¿La gasolina y el GNV? ¿O están relacionados? ¿Son complementarios? Sustitutos. Son bienes sustitutos. Muy bien. ¿Quién dijo? Para allí tomando nota. Silva, profe. Vale. Correcto. ¿Todos de acuerdo? Claro, son bienes sustitutos, ¿no? Entonces, como decíamos, si son bienes sustitutos, la relación es directa, porque si entonces vemos un aumento en el precio de un bien, aumenta la demanda del otro, y es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo. Un aumento en el precio del GLP y la gasolina, debido a que su demanda está aumentando, ¿no? ¿Vale? Debido a que hay escasez de GNV, ¿no? Entonces son bienes sustitutos. Aumenta su demanda, aumenta el precio de los otros bienes, ¿no? Relación directa. Entonces, como dice Silva, estos bienes son sustitutos. Entonces lo estamos viendo claramente. Esta demanda de cualquier bien es función del propio precio, pero de otros bienes, además de la renta, ¿no? O del ingreso. Y de esa manera podemos entonces ya ir encontrando una medida de bienestar que vamos a seguir llamando excedente del consumidor, pero que se asemeja más a la realidad, más real, pues, lo que sucede en el mercado. Pero para eso tenemos que
construir un indicador que llamemos excedente del consumidor a partir de X cantidad de bienes. El excedente del consumidor es la diferencia entre los... Perdón. Estoy grabando acá mi propia voz, disculpe. Entonces decíamos que el excedente del consumidor lo podemos representar en un modelo con múltiples precios de múltiples bienes, ¿no? El cálculo del excedente del consumidor, entonces, puede provenir de una función de demanda ordinaria o marshalliana, como esta, ¿ok? O podemos plantear el problema dual, ¿ok? Que consiste en minimizar el gasto, ¿no? A partir entonces de unas ciertas cantidades demandadas, ¿no? Del bien X o el vector de bienes X para unos determinados precios e ingresos, sustituyendo dentro de la función de utilidad, hallamos una función de utilidad indirecta, ¿no? Y esa función de utilidad indirecta indica cuál es la máxima utilidad que se alcanza para los diferentes precios de los diferentes bienes y el nivel de ingreso determinado. Entonces podemos este problema una función de utilidad indirecta, como vemos, sustituyendo dentro de ella las diferentes demandas marshallianas, ¿no? Y hallamos entonces V, que es nuestra utilidad indirecta, que a su vez, como depende de X, depende de precios y también depende del ingreso, dado que X, virgulilla, depende de precios e ingresos. O sea, pues al sustituir X marshalliana o la demanda marshalliana dentro de la función de utilidad, y dado que la demanda marshalliana depende de P y de M, entonces a su vez la función de utilidad indirecta depende de precios y de M también, ¿no? Del ingreso. Entonces, bueno, nada nuevo. Esto es una identidad, ¿no? O sea, la función de utilidad indirecta no es otra cosa que la función de utilidad sustituyendo dentro de ella a las demandas marshallianas, ¿no? Bueno, nada nuevo para nosotros. Ahora, a partir de esa función de utilidad indirecta podemos hallar otras demandas que también van a ser muy útiles para nosotros, sobre todo cuando entremos con otras medidas de bienestar, como el excedente compensatorio y la variación compensatoria, etc. Podemos encontrar, a partir de la función de utilidad indirecta, yendo en sentido contrario, o sea, derivando respecto a un bien cualquiera, J, y haciendo el cociente respecto a la parcial respecto al ingreso, hallamos la función marshalliana del bien J, utilizando lo que conocemos como la identidad de Roy. ¿Okay? Entonces, utilizando esta identidad, podemos encontrar que, asumiendo diferenciabilidad, ¿no?, la identidad de Roy sigue de esa diferenciación, que no es otra cosa que el cociente de la derivada de la función de utilidad indirecta respecto a los precios y respecto al ingreso, precedido de un signo menos, ¿no? De lo cual entonces obtenemos, como vemos acá, el resultado de la maximización de utilidad, donde se marca que esa maximización de utilidad está sujeta a la restricción presupuestaria, nada nuevo, y sustituyendo este resultado dentro de nuestra restricción presupuestaria y haciendo un poco de álgebra, pues hallamos finalmente la identidad de Roy. O sea, hemos demostrado de dónde viene esta identidad, ¿no? Haciendo un cálculo sencillo del cociente entre las dos parciales, ¿no? Bien, esto básicamente lo que nos va a ayudar es hacer el siguiente análisis, ¿no? Con esa función de utilidad, con ese cambio entonces en el nivel de utilidad, que depende de cualquier variación en los precios, pero también puede depender de cambios en el ingreso,
Entonces podemos asumir que los precios iniciales, vamos a llamarlos P0, y el ingreso inicial, M0, pueden cambiar. Entonces podemos hallar que si cambian, por ejemplo, los precios hasta P1 y el ingreso hasta M1, entonces el cambio en la utilidad, o sea, el delta U, no va a ser otra cosa que la diferencia entre la utilidad indirecta final y la utilidad indirecta inicial, donde la utilidad indirecta final pues es aquella para aquellos niveles de precios e ingresos finales, y la utilidad indirecta inicial para como función de los precios e ingresos iniciales. Y se puede demostrar que esto es igual al integral de el delta o el cambio en V, la función de utilidad indirecta. Y se puede mostrar a su vez que es la integral de la derivada de la función de utilidad respecto al ingreso diferencial de M más la parcial con respecto a los precios diferencial de P. ¿Okay? Donde esa integral representa un nivel, un sendero de integración para cambios en los precios e ingresos. O sea, asumiendo que cambian tanto los niveles de precios, pero también, como podemos esperar, cambian los niveles de ingresos, haciendo, digamos, el modelo más realista, ¿no? Y empleando esa identidad de ROI y despejando la utilidad marginal del ingreso, que vamos a llamarla lambda, entonces la utilidad marginal del ingreso, lambda, la podemos por simplicidad plantear como una constante, y entonces el cambio, el delta U, no es otra cosa que la integral de lambda por la diferencia entre el diferencial de M menos, como dije, la demanda marshalliana por el diferencial de P. Entonces hemos hallado un modelo integrado para el cambio en el nivel de utilidad, en el cambio en el nivel de bienestar, donde, como vemos acá, cambian tanto ingresos como precios, y el cambio en los precios de múltiples bienes, ¿no? De cualquier forma, esa integral línea, entonces lo que está haciendo es definir el excedente del consumidor de manera más formal. Y vamos a llamarlo delta S, por la notación que estamos siguiendo, ¿no? Delta S va a ser entonces el cambio en el excedente del consumidor, donde el cambio en el excedente del consumidor entonces va a ser la integral de diferencial de M menos el producto de la demanda marshalliana por el diferencial de P. Haciendo entonces que estamos asumiendo que esté, por ejemplo, cambiando precios e ingresos, o podemos por simplicidad asumir, para no complicar tanto el modelo, que cambian solamente los precios de bienes, y para simplificarlo más, asumimos que dentro de los múltiples precios solamente cambian dos precios, mientras el ingreso permanezca constante. Entonces, para poder representar gráficamente el cambio en el excedente del consumidor, recuérdense que en un eje de coordenadas, ¿ok? Entonces asumimos dos variables. Cambian los precios de dos bienes, asumiendo que los demás bienes tienen precios constantes y el ingreso no cambia, ¿no? Entonces, esto nos lleva a poder representar matemática y gráficamente los cambios en el bienestar a través de una medida llamada cambio en el excedente del consumidor, como vemos acá, más global, más representativo de lo que sucede en la realidad, puesto que depende de los cambios en el ingreso y de los cambios en múltiples precios. Vuelvo y repito, un modelo con múltiples variables, ¿no? Ahora, por simplicidad, como dije, podemos asumir cambios en solo dos precios. Si todo está claro, podemos ir al análisis gráfico, ¿ok? Para entender
qué es lo que está pasando con el excedente del consumidor, con su variación, con su cambio, cuando, por ejemplo, cambian los precios de un bien y algún bien relacionado, que puede ser complementario o sustituto, asumiendo que los demás bienes y el ingreso, ¿ok?, permanecen constantes, o sea, el precio de los más bienes y el ingreso permanezcan constantes por simplicidad, ¿no? Aunque, vuelvo y repito, esta función, este resultado que tenemos acá en la diapositiva, es una medida del bienestar que llamamos excedente del consumidor de manera formal, haciendo que dependa de, como dijimos, cambios en el ingreso y de múltiples precios, ¿no? Entonces, bueno, por simplicidad asumimos que cambia el precio de un bien cualquiera y de un bien, por ejemplo, complementario, ¿no? Si disminuye el precio de un bien cualquiera, ¿qué se espera que suceda con la demanda del bien complementario? ¿Se contraiga o se expanda? Si disminuye un precio de un bien cualquiera y son bienes complementarios, entonces esperamos que la demanda del otro bien se ¿Expanda? expanda, correcto. Muy bien. Relación inversa. Y les voy a dejar como tarea, ¿ok? Les voy a dejar como tarea el ejemplo de lo que está sucediendo gráficamente con este tema de los combustibles, ¿no? Dado que ya no son bienes, suponemos que no son bienes complementarios, sino, como dijo, ¿cómo se llama el compañero? Silva, ¿no? Silva, ¿no? Sí, profesor. Ujú. Como dijo Silva, son bienes sustitutos, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Entonces, bueno, hasta acá creo que se entiende el modelo. Vámonos al análisis. Vámonos al análisis más formal. Asumiendo, entonces, bienes de ese tipo, ¿no? A ver, no me he saltado nada, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos en esta figura? En realidad la figura tiene tres gráficos. Tiene tres gráficos. Pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Más sencillo de lo que parece. Vamos a comenzar por el gráfico de arriba a la izquierda, ¿ya? Este gráfico. Aquí simplemente estamos viendo la relación entre el precio del bien 1 y el precio del bien 2. ¿Vale? Vamos a llamar entonces P10 al precio inicial del bien 1 y P11 el precio final. Y lo mismo o similar para el bien 2. Vemos que ambos precios disminuyen. ¿Ok? Precio del bien 1, el precio del bien 2 se encuentran, digamos, acá en este punto que estoy señalando inicialmente. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Y asumimos que caen ambos precios. Ahora, la caída en los precios puede seguir varios senderos. Por eso hablamos de varios senderos de integración. Recuerden que cuando la integral está definida hay que decir cuál es el valor inicial y cuál es el valor final, ¿no? Bueno, algo similar aquí ocurre con los precios. Entonces, vemos que hay L1, L2 y L3. L1, L2 y L3 son senderos de integración diferentes, pero que llegan al mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Que los precios de ambos bienes caen hasta los niveles dados por P1 y P2, 1. O sea, caen a este punto que estoy señalando. ¿Vale?
Pero llegar desde este punto inicial a este punto final puede hacerse a través de varias rutas o varios senderos. Primero podemos asumir que el sendero que llamamos L1 sigue estas flechas. L1 sigue la flecha superior que nos dice que cae el precio del bien 1, pero el precio del bien 2 permanece constante. Inicialmente hay un punto intermedio que está acá, pero a partir de ese punto cae también el precio del bien 2. Por ejemplo, si aumenta la oferta del bien 2. ¿Ok? Ese puede ser una ruta, un sendero de integración, pero puede haber otro que es lo contrario, que quien caiga es inicialmente el precio del bien 2 y luego en un segundo plano, digamos, cae el precio del bien 1. O puede haber un sendero 3 que ambos precios caen de manera simultánea. De hecho, el sendero 3 puede ser analizado como una flecha, como vemos acá, que va del punto inicial al final, asumiendo que ambos precios caen, como dije, simultáneamente, ¿no? O sea, no se entiende. El precio del bien 1 puede caer manteniendo el 2 constante, que luego cae. ¿Qué estaría sucediendo ahí? Si el precio del bien 1 cae, habrá un aumento o una disminución del excedente del consumidor. Por supuesto, habrá un aumento en el excedente del consumidor, ¿no? Si el precio del bien 1 cae, el consumidor obtiene un ahorro, aumenta su bienestar. Y eso lo estamos viendo o lo podemos ver en la gráfica superior derecha, ¿okay? Donde tenemos la demanda del bien 1 en relación a su propio precio, la curva de la demanda. Vamos a suponer que la demanda del bien 1 inicialmente está dada por esta curva que asume que el precio del bien 2 es constante. Recuerden que la demanda del bien 1 depende de su propio precio, pero también depende del bien que es complementario, el bien 2. Entonces, asumiendo que el precio del bien 2 permanece constante, como decíamos, seguimos el primer sendero. Y al caer el precio del bien 1, el excedente del consumidor aumenta, si es que el cambio es marginal, en un área correspondiente a la variación en el precio por debajo de la curva de demanda, es decir, lo que vemos acá como el área U. El área U representa el incremento del consumidor debido a la disminución de su propio precio. Pero como acabamos de decir, cuando se presenta una caída en un precio, esa es una medida del bienestar, el excedente del consumidor, pero como hay bienes relacionados, el excedente del consumidor podría depender de lo que suceda con los otros bienes, no exclusivamente de ese bien. Recuerden el ejemplo del GNB. Entonces, el consumidor, volviendo al ejemplo nuestro, lo que está experimentando es un incremento en los precios debido a la escasez, pero eso no se queda ahí, sino que se están incrementando los precios de otros bienes debido al aumento de la demanda. Entonces, digamos, el consumidor de combustible la está viendo mal por ambas cosas, por ambos sentidos, porque por un lado escasea un bien, pero también escasean los sustitutos, la gasolina, y aumenta su precio. Entonces, obviamente hay una pérdida de bienestar que va más allá de solo la caída en el gas natural vehicular, ¿no? Eso creo que está súper claro. Entonces, fíjense que acá los bienes tienen una relación diferente porque son bienes complementarios. ¿Por qué? Porque cuando
cae el precio del bien 1, claro que aumenta el excedente del consumidor, pero esa caída de precios, ¿no?, del bien 1 estimula la demanda del bien 2. Y eso lo vemos en la gráfica inferior. Como vemos inicialmente, la demanda del bien 2 se encuentra en este nivel, pero cuando el precio del bien 1 disminuye, la demanda se expande. Entonces hay un incremento debido a que disminuye el precio del complementario. Y eso en este caso beneficia al consumidor, puesto que está pagando un precio más bajo, porque asumimos que el precio cae, quizás aumenta la oferta del bien 2, es un supuesto adicional que estamos haciendo, y el precio del bien complementario también está cayendo, entonces se beneficia por ambos sentidos, ¿me explico? Entonces el excedente del consumidor, el cambio en el excedente del consumidor, para ese consumidor viene por la suma del área U, que se debe a la caída en el precio de ese bien, pero también viene por la sumatoria de X y Y, porque X y Y es el resultado de que el excedente del consumidor nuevo se expande tanto por el aumento en la demanda del bien 2 como por su caída en el precio. Entonces, X más Y sumado a U son las áreas que representan el incremento en el bienestar, el incremento en el excedente del consumidor que se experimenta por una caída en el precio de ambos bienes. Y no como tradicionalmente lo entendemos, sencillamente como el área U, cuando hacíamos el análisis del diagnóstico del cambio en el excedente del consumidor solo como el área por debajo de la curva de la demanda. ¿Se entiende? Entonces, el resultado es que el excedente del consumidor cambia, en síntesis o como conclusión, en este ejemplo, con múltiples bienes, no solo por el efecto en el propio precio, sino por el efecto en bienes relacionados. Tanto así que el excedente del consumidor no solo cambia en lo que entenderíamos como el área U, sino que cambia en la sumatoria de U más X más Y, ¿no? Es mucho mayor. Si lo calculáramos solo de esta manera, estaríamos subestimando el cambio en el excedente del consumidor. ¿Vale? Bueno, entonces, como dije, les dejo de tarea el análisis gráfico de lo que sucede hoy día respecto a la escasez de combustibles, ¿no? Y por qué estoy afirmando que la pérdida de bienestar es mucho mayor que lo que representaría solo la escasez de un bien, puesto que evidentemente la escasez de uno de los bienes ha llevado al aumento en los precios de los bienes relacionados. Entonces, obviamente, acá estamos viendo una mejora sustancial en el bienestar, pero en el resultado que estamos viendo en la práctica acá, en esta realidad con respecto a los combustibles, es que el consumidor, el transportista, etcétera, padre de familia, madre de familia, esta mañana entrevistaron a una señora que hace taxi, que andaba con su hija, están perdiendo por ambos lados, ¿no? Bien, entonces eso lo vamos a ver en el gráfico. Yo quisiera que ustedes lo adelantaran para el próximo martes, ¿no? Como se nos fue el tiempo, voy a dejar para una sola pregunta. A ver, Villa. Sí, profesor, es con respecto a ese área V, ¿no? Por ahora no solamente nos habló del área U y de XY, ¿no? Que representaría lo que es el excedente. ¿Y ese área V qué es lo que me representaría? ¿Perdón? ¿El área qué? V. V, si trabajáramos con el sendero 2, eso lo podemos ver en la próxima clase, ¿ya? Acá solamente tenemos como excedente del consumidor, o como cambio en el excedente del consumidor, U, X y Y. Ah, ok. O sea, no nos metamos con V. ¿Okay? V no entra en este cálculo. El delta S, en este caso, será
U, X, Y. Como dije, próxima clase vamos a ver el ejemplo del segundo sendero, y ahí sí vamos a trabajar con el área V, ¿no? Que es lo que tú me preguntas. Pero bueno, está bien. Creo que hay una pregunta, vamos a ver si me da tiempo. Profesor, buenas tardes. Hola. Bueno, lo que pasa es que al inicio no pude conectarme y no pude marcar mi asistencia y quería saber si podría considerarlo. Solo eso. ¿Quién es? ¿Quién es? Ramírez. Ya, listo. Muchas gracias. Listo. De nada. No les quito más tiempo, seguro tienen clase. Y nos veremos viernes, ¿no? Sí, Vale, profesor. gracias. Chau. Chau, chau, gracias. Gracias.